¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí tenemos otra vez problemas con la internet, pero estamos bien y estamos listos para salir adelante y para hablar de uno de los nuevos, de otro más de los distintos discípulos apóstoles del Señor Jesucristo. Hemos de seguir este estudio de los 12. Cada uno de ellos tiene algo que nos puede comunicar, que nos indica, son cualidades, ya sean positivas, a veces son negativas, pero que o debemos imitarlas o las debemos de evitarlas. Ya hemos visto a tres personas, a tres de los 12. El primero que vimos fue Andrés y vimos que era una persona íntegra, que no le importaba estar en segundo lugar, en segundo plano, estar atrás, entre bambalinas. Su deseo era que el ministerio de Cristo prosperara y eso era todo lo que él quería hacer. Estaba dispuesto a sacrificarse con tal de que todo salga adelante bien. Además vimos también a Felipe, era un hombre cauto, era aquel que le gustaba siempre mirar hacia atrás. Tenía que calcular bien lo que iba a hacer, tenía que tener todos los datos, tenía que saber exactamente qué esperar, qué es lo que iba a suceder. Y también nos acercamos a uno de los menos conocidos de los 12. Vimos a Tadeo, y este discípulo entendió la importancia de mantener la honra y el nombre de Jesús y que el buen nombre y la buena reputación son siempre importantes. Tanto es así que deseando no dañar la reputación del maestro, él asume el nombre de Tadeo, olvidándose de su verdadero nombre, que era Judas. Y hoy quiero que miremos con detención por unos instantes a Natanael. Él era hijo de Tolmai, nos dice la Biblia, y que había nacido en Caná de Galilea. Es autor de varios escritos, entre los que hallamos unos evangelios apócrifos que no fueron admitidos dentro de la Biblia. Y su nombre significa regalo de Dios o don de Dios. Si queremos ver su llamamiento, tenemos que leer en el Evangelio según San Juan, el primer capítulo, a partir del versículo 45 al 51, porque allí nos narra con detalle el momento exacto en que Natanael es llamado por el maestro. También este discípulo es conocido por el nombre de Bartolomé y hay aquellos que piensan que Bartolomé era en realidad el apellido y no el nombre de él. Ahora, ¿por qué es conocido Natanael? Natanael es conocido por ser el hombre que se sorprendió de Jesús. Hizo la pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Jesús, al verlo, mientras se acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y aquí hay dos sorpresas. Primero, que Cristo viniera de Nazaret. Y segundo lugar, que Cristo lo reconociese sin que se habían visto antes. Y de hecho, Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le indicó que lo había visto debajo de la higuera. Bueno, la higuera era un símbolo de paz en Israel y los judíos devotos se colocaban debajo de la higuera a la sombra de las hojas para orar o meditar, para expresar su devoción hacia Dios. Era algo normal, era común, era una costumbre entre ellos. Y es posible que Natanael estuviera orando o meditando sobre las escrituras cuando Cristo lo vio. Era la única razón por la cual ellos se ponían debajo de una higuera. Y esa respuesta de Jesús fue más que suficiente para convencerlo que el Mesías había realmente llegado a Israel y declaró, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael hizo una pregunta que muchos hacen hoy, no necesariamente la misma pregunta, pero preguntas similares. Él dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Por qué tal pregunta? Bueno, Natanael vivía en Caná y no es necesariamente una ciudad hermosa, sino más bien una pequeña aldea a unos 12 kilómetros al norte de Nazaret. No era, por así decirlo, una maravilla, una de las 7 maravillas del mundo. Y posiblemente había alguna competencia entre las dos aldeas. Tal vez hasta, perdón, había una competencia deportiva, quién lo sabe. A lo mejor la semana pasada había jugado un partido de fútbol entre la Unión Deportiva Nazaret y el Real Club de Fútbol Caná. Y Nazaret ganó el partido por goleada y mandó a Caná a la segunda división. No se sabe.
Es una suposición, puede ser, no estamos seguros, pero hay algunos estudiantes de la Biblia que tienden a pensar de que era algo así y que por eso había esa pregunta de parte de Natanael. Yo creo que más bien era porque Nazaret era una aldea de mala reputación. Tal vez Natanael pensara de que si el Mesías iba a venir, él tenía que venir en Jerusalén, en la ciudad del gran rey, y no en una aldea pequeña. Y la razón de su sorpresa no es muy importante en este momento para nosotros. Lo importante es ver a un israelita devoto que se sintió sorprendido que Dios enviara el Salvador del mundo a un sitio como Nazaret. Nosotros pensaríamos lo mismo. Estaríamos muy impresionados y haríamos la pregunta, ¿de veras? Imagínese que se nos acerca Felipe y nos dice que encontramos el Mesías que estábamos esperando y nos dice que el Mesías viene de la isla de Juan Fernández. Y alguien dice, ¿de Juan Fernández? ¿Qué ha salido de esa isla? Y nos sentiríamos muy sorprendidos. ¿De una isla tan pequeña viene el Mesías, el Salvador del mundo? Pero a Dios le encanta sorprendernos. Nos sorprende en su forma de actuar, nos sorprende la forma como hace las cosas, nos sorprende en la salvación, nos sorprende. Al enviar a su Hijo Jesús al mundo para que fuera nuestro Salvador. Porque si nosotros dependiera, hubiéramos sugerido otro método, no lo hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Dios manda a tu Hijo para que nos salve. Hubiéramos ideado alguna otra forma para hacerlo. Nos sorprende que Jesús naciera en un pesebre y que no naciera en un palacio. Y Dios siempre nos sorprende. Por ejemplo, él sorprendió a Moisés cuando lo llamó. Y Moisés le dice, no, Señor, te has equivocado. Yo no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo. Esto es algo que va más allá de mis habilidades. Yo no soy bueno en hablar. Pero cuando Moisés estaba dispuesto a seguir las instrucciones divinas, se vio sorprendido, no solamente porque lo llamó a él, a un fugitivo, alguien que se estaba escondiendo tratando de salvar su vida, sino que se sorprendió también del éxito que su misión tuvo. Samuel vivía en el templo y una noche oye que lo están llamando por nombre. Y él pensó que fue el sacerdote Elí el que lo estaba llamando. Él nunca pensó que Dios lo iba a llamar y menos por nombre. Esa era una sorpresa. La misión de Cristo en la tierra se halla llena de sorpresas. Él declaró en cierta ocasión que no había venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Y una vez que la ley es cumplida, la ley ya no tiene sentido. La ley decía, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús le agrega, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahora esa es una buena sorpresa. Y sus enemigos trataron de hacerlo tropezar y le preguntaron, ¿a quién debemos pagar? ¿A César o a Dios? Y mire la sorpresa que se llevaron cuando Jesús les contestó, pagad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es un Dios de sorpresas. Pedro negó al Señor públicamente, lo hizo 3 veces. Nosotros hoy lo pondríamos en disciplina y tal vez lo echáramos de la iglesia. No sirves, es un traidor. Pero no es como Dios hace las cosas, porque Pedro fue el portavoz de los discípulos en el día de Pentecostés y el primer sermón que se predicó en una iglesia fue predicada por Pedro. ¿Cómo Dios nos sorprende? Se nos dice que Spurgeon, el gran predicador del siglo pasado, del siglo XIX, cuando tenía 15 años y todavía no era salvo, un día decidió que él iba a ir a la iglesia. Era un domingo y él quería ir a la iglesia, pero el sábado por la noche nevó con furia y hacía mucho frío, era en invierno. Y la iglesia en la que él quería ir para llegar, para ver,
por la inclemencia del tiempo, se dio cuenta de que él no iba a llegar porque era demasiado lejos, había demasiada nieve, hacía demasiado frío. Y mirando a su alrededor, vio una pequeña iglesia y entró en ella. No habían más de 15 personas, tal vez, en esa congregación, y de hecho ni siquiera el pastor pudo llegar por la tormenta. Y así que un hermano voluntarioso se subió al púlpito y, no sabiendo qué hacer, abrió la Biblia y comenzó a leer del profeta Isaías. Leyó del capítulo 45, el versículo 22, que dice: mirad a mí, dice, salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y trató de decir algo, de dar alguna explicación acerca de ese versículo. Así que, pero no sabiendo qué decir, lo repitió varias veces: mirad a mí, mirad a mí. Y finalmente, no sabiendo qué más decir, vio a Spurgeon sentado en el último banco y dijo: joven, usted tiene una cara infeliz y será siempre infeliz y tendrá una muerte infeliz a menos que obedezca este versículo. Joven, mira a Jesús, mira, mira, mira. Y Spurgeon miró. Y por primera vez en su vida, las tinieblas desaparecieron y resplandeció el sol. Y más adelante, él dedicó tiempo completo a la predicación, convirtiéndose en uno de los predicadores más admirados e imitados del mundo hasta el día de hoy. Dios sorprendió a Natanael porque el Salvador vino de Nazaret. Y Dios nos sorprende a nosotros también. No sé, tal vez puede ser que el Dios de Natanael era un Dios pequeño, limitado. Tal vez era un concepto humano de lo que es Dios. Tal vez usted tiene el mismo concepto. Porque tenemos la tendencia nosotros de reducir a Dios a nuestro tamaño y de ponerle a Dios las limitaciones que nosotros tenemos. Los atributos humanos son simple reflejo de quién es Dios, y es un reflejo muy pálido. Por ejemplo, el amor. El amor humano es un reflejo muy pálido del amor de Dios. Si uno pudiera multiplicar el amor de madre hasta el infinito, todavía no empezamos a ver el principio del amor de Dios. Y Natanael tenía un concepto erróneo y pequeño de quién era Dios. Yo recuerdo en una ocasión alguien me dijo: Ítalo, haz grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de parte de Dios. Y esta frase me marcó. Por eso siempre intenté hacer grandes cosas para Dios. Pero noten bien de lo que este hombre me dijo. Tenemos que atrevernos a hacer cosas grandes para Dios y solo así podemos recibir grandes cosas de parte de Dios. Así que no seamos contentos, no nos contentemos con pequeñeces. No limitemos a Dios. Dejemos que esa llama nos inflame, nos purifique y no utilicemos como antorchas para repeler la oscuridad. Cuando intentamos grandes cosas para Dios, Él nos llena de sus bendiciones. Natanael hizo grandes cosas. Él recibió a Cristo como el Mesías, el Salvador de la humanidad. Y ese hecho lo motivó a predicar el Evangelio. Y después de haber estado en el aposento alto junto con los otros discípulos y unas alrededor de 120 personas, él predicó el Evangelio en la India y luego en Armenia. Y el predicar este Evangelio le costó la vida, y la historia de la iglesia nos indica que fue desollado vivo por el rey de Armenia, un tal Astiages, quien, y mire usted la ironía de este caso, había sido convertido al Evangelio por Natanael, pero luego hizo oídos a las quejas provenientes de los sacerdotes paganos, intentó convencer a Natanael que dejara de predicar. Natanael dijo que no, que esa era su motivación, su razón de ser, él iba a predicar. Y entonces este rey lo mató de una forma cruel, lo despellejó, estando él vivo.
Si alguna vez usted puede ir a Roma, vaya al Vaticano, entre a la Capilla Sistina, y ahí en el dibujo que hizo Miguel Ángel, en el techo de esta famosa capilla, usted verá a un discípulo sosteniendo en su mano izquierda su propia piel. Felipe llevó a Natanael a la presencia de Cristo. Eran amigos. ¿No será que su amigo, su amiga, está esperando que usted le presente a Cristo? ¿Puede algo bueno salir de su barrio, de su comuna, de su familia? Bueno, tal vez esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿puede algo bueno salir de mi vida? ¿Puedo yo hacer algo bueno? Y la respuesta es sí. 1000 veces sí. Puede hacer algo bueno. Porque usted es parte del cuerpo. Usted es parte de la iglesia. Usted es parte de lo que Dios ha hecho en esta tierra. Y usted está aquí porque tiene una misión. Usted sigue con vida hoy porque su misión todavía no ha terminado. Y tal vez hay alguien que necesita llevar a los pies de Cristo. Y simplemente hay alguien que está esperando que usted venga y le invite. Así que no deje pasar más el tiempo. Tome ahora su teléfono o lo que pueda y hable a alguien. Dele una palabra de ánimo. De alguna forma introduzca quién es Cristo para ellos. El amor del Señor es infinito y nos acepta a todos como estamos. Quiero orar por usted. Padre, yo te doy gracias por el ejemplo de Natanael, Señor. Él tenía preguntas, él tenía un concepto distinto de quién era Dios, de quién eras tú. Él esperaba que vinieras de otra forma, que te presentaras de otra forma. Pero tú eres el Dios que nos sorprende. Nos utilizas a nosotros, utilizas a personas que muchos consideran secundarias o personas que no tienen ninguna oportunidad. Pero tú los levantas. Y en esta tarde pido, Señor, que tú hagas lo mismo con cada uno de nosotros. Úsanos, Señor, para poder ser de bendición a otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos mañana, Dios mediante. Cuídense mucho, protéjanse del frío. Nos vemos pronto. El Señor les bendiga ricamente.